Busquemos en nuestras Biblias Daniel capítulo 1, el versículo 8. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Vamos a orar. Oh Dios y Padre celestial, que miras y ves lo que hay en nuestros corazones, te suplicamos que hoy, según la necesidad que tú ves y según tu buena voluntad, tú suplas para nuestras necesidades del alma. Te suplicamos que manifiestes tu poder, llamando a los que están en tinieblas a la luz y afirmando a aquellos que han recibido por tu gracia la luz. Ven pues, visítanos, para que como Daniel seamos cristianos resueltos a no contaminarnos. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. El plan de Nabucodonosor para convertir a Daniel y sus amigos en súbditos leales de su reino pagano no solo incluía la estrategia de la separación y del adoctrinamiento, sino también la estrategia de la confusión. Nabucodonosor quería confundir a estos jóvenes. La confusión de la mente sobre la identidad religiosa de estos hombres, de estos jóvenes. Esta estrategia pretendía cambiar sus nombres para llevar a estos jóvenes a dudar de su identidad como ciudadanos del reino de Dios y finalmente que rechazaran tal identidad. Esta confusión facilitaría la asimilación de la nueva identidad que Nabucodonosor quería que estos jóvenes adoptaran. Y cuando hablamos de identidad me refiero a quién soy, qué soy. ¿Quién soy yo? Pues Nabucodonosor quería que Daniel y sus amigos y los otros jóvenes, ahora en el exilio, no se vieran como israelitas, sino como jóvenes babilonios, ya que los nombres de estos jóvenes le recordaban su identidad, su trasfondo judío, y a su Dios, Nabucodonosor, les cambió sus nombres. Le dio nombres que incorporaban los nombres de las deidades caldeas. Por ejemplo, a Daniel le llamó Belsasar, que según Daniel capítulo 4, versículo 8, era el nombre del Dios de Nabucodonosor. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Los nombres que algunos de estos jóvenes anteriormente tenían como israelitas los identificaba con el Dios de los hebreos. Este es el caso de Daniel y de Misael. Ambos nombres hacían referencia al Dios de Israel. Daniel, Dios es mi juez. Misael, ¿quién como Dios? Ahora los nuevos nombres están asociados con una identidad caldea. Estos nombres les recordaría a estos jóvenes israelitas de su nueva identidad para que ellos actuaran y vivieran según su nueva identidad. Este método de asociar una cosa con otra es muy poderoso para cambiar el pensamiento y el comportamiento, pues según uno piensa de sí mismo, así es. Es más, así actúa. Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es. Nabucodonosor y los oficiales de Babilonia querían cambiar la identidad de estos jóvenes israelitas y comenzaron haciéndolo cambiando sus nombres. Sobre esta estrategia, un siervo de Dios a quien respetamos,
Sinclair Ferguson dice con razón, al oír sus nuevos nombres día tras día, sería para estos jóvenes una tentación adicional para ceder a la presión de pensar de sí mismos como ciudadanos de Babilonia en lugar de pensar de sí mismos como ciudadanos de Jerusalén. Esto sería una tentación mayor para olvidarse de la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron excavados. Este incidente ilustra para nosotros un principio importante. La manera en que pensamos acerca de Dios, de nosotros mismos, de los demás y del mundo determina la manera en que vivimos. ¿No es verdad? La manera en que pensamos acerca de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y de los demás y del mundo que nos rodea, determina la manera en que vivimos. Si Nabucodonosor lograra cambiar a estos jóvenes para que pensaran como babilonios, entonces ellos vivirían como babilonios. Mientras pensaron en sí mismos como súbditos de Jehová, el Dios de Israel, el Dios del pacto y de la salvación, ellos vivirían como sus siervos, a pesar de vivir en Babilonia. Este principio todavía es válido. El secreto de vivir fielmente para Dios hoy depende de la manera en que pensamos de Él y de nosotros. Por esta razón, Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, y no os adaptéis a este mundo. ¿Cómo podemos evitar ser moldeados por este mundo hostil a Dios, que no quiere que busquemos ni nos identifiquemos con Dios? Mediante la renovación de nuestra mente. Pablo dice que es aquí donde comienza la verdadera adoración a Dios. Daniel no podía impedir que le llamaran por otro nombre, pero él sí podía impedir que lo que ese nombre representara cambiara la manera en que él pensaba de sí mismo y de Dios. Aunque otros me llamen Belsasar, yo pensaré de mí mismo como Daniel, súbdito del Dios que es y será mi juez. Pensaré de mí mismo como lo que la gracia de Dios me ha convertido, un siervo del Dios vivo y verdadero, del Dios del pacto y de la redención. Soy el siervo de Dios, llamado a servirle y adorarle como el único Dios. Las oraciones de Daniel, su deliberada meditación en Dios, su comunión con Él, de lo cual el libro de Daniel nos habla en el capítulo 6, la relación que este joven, después este hombre con experiencia y este anciano finalmente, la relación que Dios sostiene con su pueblo y la meditación diaria de Daniel en la ley y las promesas de Dios le mantuvieron a él consciente de su verdadera identidad a través de toda su vida. Repito, las oraciones de Daniel, su deliberada meditación en Dios y comunión con Dios, la relación que Dios sostiene con su pueblo y la meditación diaria de Daniel en la ley y las promesas de Dios le mantuvieron conscientes de su verdadera identidad a través de toda su vida en Babilonia. Y al final, ¿cómo lo llamaron? No Belsasar, Daniel. Por estas cosas Daniel podía hablar de Dios y servirle como lo hacía y lo hizo a través de toda su vida. Daniel capítulo 2, versículo 20, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es el quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. A ti, Dios de mis padres. Ustedes pueden separarme de mis padres, pero yo no me olvidaré de ellos y del Dios de mis padres. A ti, Dios de mis padres, doy gracias y alabo. La falta de meditación en la palabra y de considerar lo que Dios es en su glorioso ser, lo que Dios es en relación a su pueblo y lo que somos por su gracia, es lo que lleva a muchos que profesan conocer a Dios a ceder a la presión y a la tentación y finalmente les lleva a adoptar un estilo de vida totalmente contrario a Dios y a la fe. Recordemos, la manera en que pensamos de nosotros mismos determina la manera en que vivimos. Por esta razón, Pablo una y otra vez exhorta a los creyentes a considerar lo que son en Cristo. Lea sus epístolas una y otra vez. Él les recuerda lo que son. Entonces actúen de una manera coherente con esa realidad. Esta disciplina es indispensable para nuestra alma, para que nuestra alma goce de salud y de vigor espiritual. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, Pablo le dice a los creyentes, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos. Piensen en lo que ustedes son y eso les ayudará a la gracia, la bendición de Dios. Apartarse de aquello que es contrario a lo que ustedes son en Cristo. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ni el diablo ni el mundo quieren que el cristiano piense de sí mismo de esa manera. Por esta razón, intenta continuamente de mantener tu mente ocupada en muchas otras cosas para que tú no pienses de ti mismo como lo que tú en Cristo realmente eres. Pero Dios te dice resistirle en la fe. ¿Cómo debes resistirle? Pensando en ti como un siervo del reino de Cristo. Nabucodonosor no solo utilizó las estrategias de la separación y del adoctrinamiento y la confusión para paganizar a los jóvenes israelitas, él usó también la estrategia de una situación comprometedora, La estrategia consistía en involucrar a los jóvenes en actividades y asociarlos con un estilo de vida en los cuales ellos se sintieran presionados a ignorar y abandonar sus creencias, principios y valores religiosos. Y finalmente, adoptar un estilo de vida idólatra, materialista, hedonista y mundano. El plan se llevó a cabo. Este plan se llevó a cabo cuando se asignó como su alimentación una porción diaria de los manjares del rey. ¿Y qué de malo tiene? Muchos israelitas pensaron así. Probablemente eso fue así. ¿Y qué de malo tiene? El rey, versículo 5 del capítulo 1, les asignó una ración diaria de los manjares exquisitos. Ese roast beef estaba bueno. Lo siento que cierta persona llegó tarde.
una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ese era el mejor vino. Hasta este punto, Daniel y sus amigos podían manejar. El aprender un nuevo idioma. Y el proceso educacional al que fueron expuestos. La lengua caldea, un medio para comunicar su fe. En cuanto a la educación, ellos podían filtrarla mediante la palabra de Dios. Como otro dijo, ellos aprenderían la lengua caldea, estudiarían la educación de los caldeos, pero en ambas cosas serían filtradas a través del filtro de la palabra de Dios. Esto les permitiría identificar los errores de la filosofía de los caldeos para evitarlos. La lengua les permitiría comunicar la verdad, pero en cuanto a comer de los manjares del rey y del vino de su mesa, ellos respetuosamente los rechazarían con todas las fuerzas de su corazón, con todas las fibras de su ser, sin importarle las consecuencias terribles que esta acción y esta resistencia traería sobre ellos. Podía ser hasta la muerte, pero no comerían. Participar de aquellos alimentos significaba adoptar el estilo de vida idólatra y pagano de los habitantes de Babilonia. Ese era el problema. Estos chicos aprendieron de sus padres que les enseñaron a discernir entre bien y el mal. Fue esta resistencia a adoptar este estilo de vida idólatra que años más tarde llevó a Daniel, ¿a dónde? Al foso de los leones. Y a sus amigos Ananías, Misael y Azarías les llevó a ser echados en un horno de fuego ardiente. Este siervo de Dios tenía razón cuando dijo, la influencia más corrompidora de una sociedad es lo más corruptor. No es que caigamos al nivel de los filósofos y comencemos a filosofar como ellos. Es que caemos al nivel de vivir como ellos viven por su filosofía. Ahí está el problema. Muchos de nosotros hemos soportado en un nivel u otro la educación secular que recibimos. Esta educación nos informa sobre el pensamiento de nuestra sociedad. Tal vez nos ha ayudado a ver claramente, a ver la verdad claramente en contraposición al error. Tal vez hayamos aprendido a enfrentar el error. Tal vez aprendimos la debilidad del error y cómo responder al error. Pero lo que realmente destrozará tu vida es empezar a adoptar un estilo corrupto de la cultura. Es entonces cuando el lavado de cerebro o el adoctrinamiento ha tenido éxito. Por esta razón, Proverbios 4:23 declara, con toda diligencia, guarda tu corazón. Él propuso en su corazón, ahí está, ganaba o perdía la batalla en ese momento. Si iba o no iba a tratar con su corazón. Con toda diligencia, guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. No hay una cosa más importante que ustedes estén cuidando siempre y continuamente que vuestro corazón, vuestros pensamientos, vuestras intenciones. Todo lo que tiene que ver con el corazón. No dejes que las filosofías te lleven a adoptar un estilo de vida
que corromperá tu vida. Los manjares del rey y su vino representan un estilo de vida corrompido. En ese momento, en esas circunstancias, que contaminarían el corazón de estos jóvenes. Y ellos se dieron cuenta. ¿Te has dado tu cuenta? ¿O vienes con la preguntita, ¿qué de malo tiene? Los jóvenes son muy superficiales. Continuamente, ¿y qué de malo tiene? Pastor, dígame, ¿qué de malo tiene? No es, ¿qué de bueno tiene? ¿O qué está detrás de eso? Por tanto, comer de los manjares y el vino del rey no era algo insignificante para Daniel. Creó serios problemas de conciencia. Si él o sus amigos participaban de esos manjares o de ese vino, violarían sus conciencias, se contaminarían. Ahora, para ser más específicos, hay varias razones por las que Daniel y sus amigos llegaron a esa conclusión. La primera, comer de los alimentos de la mesa del rey violaría la ley ceremonial de Dios en aquella circunstancia, en aquella situación. Parece que en la porción del rey habían alimentos que un judío no podía comer, o tal vez prepararon los alimentos de una forma que no era conforme a las instrucciones de la ley levítica. Grau, que está con el Señor en gloria, quien tuve el privilegio de conocer, dice, no debe sorprendernos que entre estos manjares hubieran alimentos que según la ley ceremonial eran inmundos. Como tampoco debemos sorprendernos que la carne sacrificada en mataderos paganos no había sido preparada con los cuidados e instrucciones de la ley levítica. Aunque comer estos alimentos no fuera una ofensa tan seria como desobedecer la ley moral de Dios, Daniel comprendió que comenzar a ofender a Dios en cosas menores era el primer paso que le llevaría al desvío espiritual y finalmente a la apostasía. Cuando uno es infiel en las cosas pequeñas, está preparando su corazón para ofender a Dios en cosas más grandes. Si Daniel hubiera comenzado a ser indiferente a las cosas de menor peso de la ley, esto prepararía el camino para socavarla en toda otra ocasión. El que es injusto en las cosas pequeñas, a la larga será injusto en las cosas de mayor importancia. Escríbelo, así es. Uno de los grandes engaños del pecado es esconder sutilmente el potencial que reside en el comienzo de una pequeña ofensa para llevar al hombre a la larga al pecado escandaloso o a la ruina espiritual de su alma. Empieza con algo pequeño, pero sigue rodando como una bola de nieve que va de arriba de la montaña hacia abajo. Y cuando llega abajo, ya ustedes saben en lo que se ha convertido. Ahora bien, el descuido de las cosas. La persona empieza descuidando el tiempo en privado para leer la Biblia, para orar al Señor y para examinar la condición de su corazón y de su alma. Para tener comunión con Dios, alimentar y fortalecer las gracias espirituales. Y todo esto se empieza a poner a un lado. ¿Y qué pasa? Conduce al creyente a la frialdad espiritual del corazón y alejarse poco a poco del Señor. Y después piensa que cuando venga la tentación va a salir y va a pensar y va a decir como Sansón, nuevamente, aquí estoy, como no me ha cortado el pelo. ¡Fuerte! Si la persona va al culto, su corazón no está preparado para adorar a Dios, como Dios manda en su palabra, porque no se ha esforzado a través de la semana de presentar los sacrificios espirituales que Dios demanda en privado. Descuido aquí le prepara para caer en otros pecados. Tal descuido fortalece el remanente de corrupción en el corazón, que a su vez ejerce una influencia poderosa sobre los pensamientos, los efectos y la voluntad.
Resultado, el descuido del culto privado preparó el camino para que el creyente comenzara a cometer pecados mayores y finalmente escandalosos. El que es infiel en las cosas pequeñas, tarde o temprano, será infiel en lo mucho. Escríbelo. Cuenta con ello. Y después, para refutar lo que te digo, vas a estar buscando excusas baratas. Pero Dios no puede ser burlado. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que el hombre siempre, eso mismo va a recoger. Si un creyente comienza a mentir sobre cosas pequeñas, poco a poco se acostumbrará a violar su conciencia en cosas de mayor peso e importancia. Poco a poco su corrupción remanente aumentará a tal punto que podrá decir peores mentiras sin que su conciencia le redarguya. Al contrario, se ha corrompido y endurecido tanto que la misma conciencia lo alaba y lo respalda. Si algún creyente, por no tratar bíblicamente con una ofensa cometida contra él, guarda rencor en su corazón contra la persona que le ofendió, la tendencia de ese creyente ofendido será a guardar cierta distancia de la persona que él o ella piensa le ofendió. Cuando la persona que le ofendió vuelva a ofenderle, por más pequeño que sea la ofensa, su rencor o resentimiento aumentarán. El resentimiento y las cosas que podrían cubrirse con un manto de amor, ya no se puede. El resentimiento que no se trata bíblicamente se convierte en una amargura. Tal amargura fácilmente puede conducir a la persona resentida y amargada a cometer una mayor ofensa contra aquella persona que le ofendió. Su resentimiento y amargura pueden inconscientemente o conscientemente llevarle al punto de aborrecer a tal persona, a odiar a tal persona. Y cuando esto sucede, tal creyente será culpable de haber matado a esa persona en su corazón. Una pequeña ofensa tiene un gran potencial para llevar al creyente a cometer un pecado escandaloso. Yo he tenido que vivir por esa experiencia. Personas que hemos tenido que decirles la verdad, no les ha gustado, se han ofendido. Y si hay que enfrentarlas bíblicamente, todavía peor. Y cuando me ven a mí, parece que vieran, no al cuco, yo no sé si ustedes entienden qué es el cuco, pero la palabra cuco ya ustedes saben. Me ven a mí como si vieran al mismo diablo. Sus ojos, los de la película. ¿Cómo es posible que nosotros los creyentes lleguemos a ese punto? Hemos guardado resentimiento. No guarde resentimiento. Usted quiere ser el secreto. Yo le puedo decir, porque tengo experiencia en el asunto, hay que el Señor me siga ayudando. Póngalo en las manos del Señor. No siga juzgando a esa persona o a esas personas. Déjelo en las manos del Señor. Mejor muestre amor, bondad, amabilidad en lo que pueda, en lo que es correcto. Pero pastor, usted no sabe lo que me hizo. Ni quiero saberlo. Pero esto es muy práctico para ustedes que son jóvenes y piensan casarse. El asunto de la cama, el éxito, en lo que corresponde a esto, no es en conocer los últimos manuales de la sexualidad. Tal vez alguno que otro tiene que aprender alguna cosa básica sobre la biología, sobre el cuerpo humano, etc.
Pero el problema no es ese. El problema es el guardar rencor. O cosas como estas que no se tratan bíblicamente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, no comer de los manjares, no beber del vino de la mesa del rey. No lo hizo porque de hacerlo hubiera violado la ley ceremonial de Dios. En segundo lugar, el comer de esos alimentos y de ese vino lo hubiera asociado e identificado con la idolatría. Los manjares y el vino del rey tenían todo el carácter de una participación con el Dios al cual habían sido consagrados. Comer de estos alimentos les llevaría a participar personalmente de un acto de adoración a un Dios pagano. Esto sería un acto de deslealtad al verdadero Dios. El ejemplo de Daniel de abstenerse de los alimentos de la mesa del rey en aquella circunstancia nos enseña que aunque una cosa o una actividad no sea en sí misma pecaminosa, esto no significa que esa cosa o esa actividad sea lícita en cualquier circunstancia. Comer o beber no son cosas pecaminosas en sí mismas. ¿Acaso no dijo el Señor que no había alimento que realmente hiciera daño? Él limpió todos los alimentos. Los alimentos sí no es lo que contamina el corazón. Porque usted se lo trae por aquí y otro sabe por dónde sale. Algo se queda, pero algo se va. No contamina el alma. Ningún alimento. El vino. Hay salmos donde animan a las personas a tomar vino. No con exageración. Y no si usted tiene un problema con eso. Usted tiene que apartarse de eso como si viera al diablo. Y siempre pensar, adiós, 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 no importa qué sano me siente que fue. Olvídate de eso, olvídate, aléjate. No lo huelas, como me dijo a mí el doctor. No lo huelas. Pero como he dicho en otras ocasiones, a mí que no me gusta beber, ahora porque me dijeron que no bebiera. ¡Qué lío! Me llama la atención. Pero yo no tenía problemas con eso, pero ahora tengo problemas. Yo podía montarme en primera clase, ¿qué va? En clase ejecutiva. Alguien una vez me dijo, Piñero, ¿qué hace usted en la clase ejecutiva? Usted no ve. Denle la oportunidad a otra persona. Pero ahora tengo que cuidarme. ¿Usted ve la corrupción que todavía queda en mi corazón? ¿Y qué es de ti? Antes no había problema, pero vino la prohibición, la ley. Entonces mostró cuán débil y corrupto soy. La ley es buena. El malo eres tú y yo. Comer en aquellas circunstancias hubiera asociado a aquellos jóvenes con los dioses paganos. El vino no tenía nada en sí. Si usted lo bebía, iba a decir, oh, dame más. Los manjares, los más exquisitos. Ese no era el problema. El problema estaba que si comía de eso me iba a poner por un curso, un camino muy peligroso. Violaba la ley ceremonial de Dios y también me identificaba, si hubiese sido yo, con los dioses paganos y ponía en duda mi fidelidad y lealtad a Dios. Todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Por lo que significaba y representaba comer y beber de la mesa del rey, y las señales que estuviera enviado a otros en el pueblo de Dios en el exilio, comer y beber de aquellos alimentos, hubiera sido un acto pecaminoso y de deslealtad a Dios. ¿Qué de malo tiene?
Imagínense. Y no voy a mirar a nadie. Y nadie esté tratando de esconderse ahora. No estoy mirando a nadie. Que yo venga aquí con unos aretes aquí. Sí, hay hombres que no solamente aretito, es guindalí. Yo no sé cómo. Y después viniera con una sortija aquí. Pero eso es un pastor. Es un pastor. Y después viniera bien cool, man. Viene al púlpito, cool, man. Con sneakers, ¿verdad? Y él dice, estas cuestan $400. It's cool, man. ¿Ustedes creen que eso es apropiado para mí? No va con lo que yo soy. No es apropiado para ti porque no va con lo que tú eres. Si eres cristiano. Entonces el asunto no es que yo me ponga dos cosas aquí, can. Can. Sneakers, can. Eso no es el problema. ¿Qué representa eso en la sociedad en que nosotros vivimos? No es lealtad a Dios, es lealtad y asociación con el mundo. De estos jóvenes participar en aquellos manjares, beber de aquella bebida, se hubiera visto como una aprobación de una religión falsa y una aceptación y asimilación de un estilo de vida pagano, mundano e idólatra. Todo eso opuesto a Dios. Su participación de aquella alimentación inmediatamente hubiera puesto en tela de duda su fidelidad al Señor. ¿Qué de malo tiene? Un tatuaje. Hay pastores, un tatuaje, hombre, nadie lo va a ver, yo lo tengo que ir detrás, algunas se lo ponen ahí detrás para que no se vea. Otros se han puesto diferentes tatuajes, aquí y allá, demás. ¿Cuánto te quiero, amada mía? Y le ponen el nombre, tan comprometidos están. ¿Cuánto te amo? Y al otro lado, para siempre te amaré. Ustedes sonríen, pero esas cosas pasan. Y de momento se divorcian. ¿Cuánto te amo? Y te amaré. Qué lío ahora. Y después tiene, dice el nombre. Imagínense cuando se enamore de otra persona. Y esa persona, está cubierto, pero de momento tiene que ir a la playa. Y viene aquí con la otra muchacha dice, wow, ¿cómo es posible? Yo creo que hay razones bíblicas para pensar y decir que eso no es prudente estar haciéndose tatuajes. Pero aún más, en la sociedad en que vivimos, es una forma y un estilo de vida que va en contra de Dios. Entonces, ¿por qué quieres el tatuaje? Ay, porque a mí me gusta, pero te voy a decir una cosa, mira, lo que quieres, agarra una de esas pinturitas, cosas así, y te pintan aquí, te pintan allá, ¿y cuánto dura eso? 6 meses, ¿está bien? No, no está bien, es lo mismo. Es el mismo problema, es identificación con las cosas de este mundo. Si mi asociación o mi identificación con un estilo de vida pecaminoso, por las cosas que hago, o las circunstancias en que me encuentro, ponen en tela de duda mi fidelidad a Dios, entonces no debo hacer tal cosa. Pablo declara, lo repito, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 25. Entonces, joven, no vengas preguntando qué de malo tiene, es qué de bueno tiene. ¿Con qué eso te asocia? En el momento que mi libertad cristiana se ha convertido en un tropiezo pecaminoso,
o hace daño al incrédulo o a la iglesia de Cristo, debo abstenerme de esas cosas, aunque tenga la libertad para hacerlas. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y no se contaminó. Por otra parte, debes entender que el hecho de que tú no veas nada malo en algo no significa que no sea malo. Recordemos que nuestro pecado ha entenebrecido nuestro entendimiento y que nuestro juicio no es infalible. Por esta razón, el Señor dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate de mal. Esta exhortación a la humildad nos advierte en contra de vivir aislados o de los guías espirituales maduros y probados que Dios nos ha dado para que guíen nuestra vida, no según sus preferencias personales, sus gustos, sino según la palabra de Dios. Especialmente cuando una persona es joven, sin una experiencia amplia de la vida y un conocimiento extensivo y práctico de la palabra de Dios, es necesario obtener esa ayuda. Daniel no participó de los manjares del rey ni del vino porque hubiera violado la ley ceremonial de Dios, porque se hubiera asociado o identificado con la idolatría, porque se hubiera hecho vulnerable al poder seductivo de una vida opulenta, un estilo de vida opulento. Opulento, ¿qué significa? Abundancia de riquezas, sobra de bienes. Los manjares y el vino del rey representaban una vida opulenta, de lujo, de gran comodidad, de placer desmedido y pecaminoso. Esa vida opulente confiere grandes privilegios. Y hay una nación, cuyo nombre no voy a mencionar, que pareciera que todo el mundo quiere ser un billonario. Y la mayoría de sus películas es cómo atrapar a un millonario, o que una persona estaba ahí, le dio una ayuda, no sabía que era un millonario, y apareció el individuo que era un millonario. Una y otra vez, billones, dinero, opulencia, el deseo, el sueño de muchos. Usted lo ve, de momento llega, no un Rolls Royce, el Rolls Royce se queda corto. Es una clase de limusina que no puedo ni describir, larga. Usted entra ahí y de momento dame música y empieza la música. De momento quiero ver algo y sale de... ¿Qué vino quiere? La opulencia, las riquezas, la comodidad. Todas estas cosas tienen, si no se sabe manejar, administrar, un gran potencial para embotar los sentidos espirituales, captivar los afectos y centrarnos desmedidamente en las cosas terrenales. Lo opuesto a lo que Pablo dice en Colosenses. Esa vida de opulencia, de riqueza, tiene un gran potencial para esclavizar a los hombres en los placeres de la vida, o a los placeres de la vida, y apartar el corazón de Dios. Daniel entendió que este tipo de rutina, en el que uno se entrega a satisfacer desmedidamente los apetitos del cuerpo, convierte al hombre en un amante y esclavo de los placeres de la vida. Esta manera de vivir se opone al evangelio y a la piedad. Daniel sabía que el anzuelo del pecado y de la mundanalidad a menudo pone como cebo el lujo, la vida cómoda, las riquezas, la abundancia, los manjares suculentos, y sus tentaciones atrapan a los hombres de tal manera que ellos llegan consciente o inconscientemente a pensar que no puedo vivir sin estas cosas. Repito, este tipo de vida opulenta fácilmente se adueña del corazón y cuando lo hace embota el discernimiento, apaga el amor a Dios, apaga el compromiso del creyente con Cristo, quita el gusto para las cosas espirituales. El creyente pierde el deseo de meditar en la palabra, en buscar a Dios, en leer buenos libros, en la oración, en deleitarse en Dios y tener comunión con Él. El entendimiento
Los deportes, la diversión, el pasatiempo preferido y otras cosas, si uno no se cuida, convierten el alma en una presa fácil para ceder a la tentación y al tentador. Daniel propuso en su corazón no comer de los manjares ni el vino del rey, para poder escapar de las estrategias destructivas del diablo, para guardar su corazón puro delante de Dios, para ser fiel al Señor en medio de una sociedad pagana e indolente, entregada al placer y a la sensualidad. Jóvenes, el mundo está detrás de ustedes. Quiere hacer de ustedes personas esclavas de las cosas de esta vida y hacerles pensar que ustedes no pueden vivir sin ellas. Cuiden sus corazones. El propósito de la tentación en Babilonia era convertir a estos jóvenes en jóvenes paganos, fieles al rey. ¿Cómo llevaría o cómo lograría Nabucodonosor tal cosa? Separación, adoctrinamiento, confusión y llevarle a cosas comprometedoras, asociándolos o poniéndolas en situaciones comprometedoras. Examinen sus vidas. ¿Dónde ustedes están hoy? Han dicho a sí mismos, aunque esto en sí no sea bueno, para mí no lo es, porque conozco mi corazón. Si me voy por ahí, me venderé al diablo y al mundo. Que el Señor continúe dando luz para que vivamos como hijos de la luz, pensando en lo que por gracia somos para la gloria de nuestro Dios. Y esto va a redundar para el bien de vuestras almas. Pues, ¿qué pueden hacer ustedes por Dios? Que Dios no se mire y los bendiga, como Él bendijo a estos jóvenes toda su vida en Babilonia.